cosas extrañas que solo las personas del signo Acuario, altamente espirituales, experimentan. Estar despierto espiritualmente puede ser la mejor de las bendiciones si sabemos cómo dirigir nuestra energía en el mundo. En cambio, puede ser toda una maldición si no estamos preparados para sobrellevar el proceso. En el vasto camino de la espiritualidad, las personas altamente despiertas a menudo experimentan fenómenos que trascienden la realidad cotidiana y se sumergen en un mundo de percepciones y comprensiones más profundas. Estas experiencias pueden parecer extrañas para aquellos que no han emprendido un viaje espiritual similar, pero para aquellos que están en sintonía con su ser interior, estas vivencias pueden ser fuentes de sabiduría, crecimiento y conexión con lo divino. A continuación exploraremos en detalle 5 extrañas cosas que solo le ocurren a personas del signo Acuario, altamente espirituales, y las razones detrás de cada una de ellas. Número 1. Tener sueños vividos. Regularmente, para las personas altamente despiertas, los sueños no son simplemente una sucesión de imágenes desordenadas. Son puertas a dimensiones más profundas de la conciencia. Si eres una persona altamente despierta y conectada con el plano espiritual, probablemente estás teniendo sueños vividos con mucha frecuencia, sin saber que los sueños son una puerta de comunicación entre este plano y el espiritual. Estos sueños vividos se caracterizan por ser excepcionalmente detallados y llenos de simbolismo. A través de la práctica espiritual o de manera innata, las personas más despiertas han aprendido a abrirse a su mundo interior y a conectarse con su subconsciente de manera más profunda. Esto también te puede estar sucediendo de forma inconsciente. Los sueños vividos pueden ser mensajes y enseñanzas que provienen del ser superior o del universo guiándote hacia la comprensión de aspectos de ti mismo o de tu propósito de vida. Número 2. Oír voces que te guían con frecuencia. Estos acuarianos altamente despiertos espiritualmente escuchan claramente una voz interior, su guía interno. El escuchar voces puede tener connotaciones negativas en la sociedad, pero para las personas altamente espirituales, estas voces no son signos de locura. De una percepción ampliada de la conciencia, estas voces pueden manifestarse como intuiciones, guías internos o mensajes divinos. Esto ocurre porque aquellos que han profundizado en su espiritualidad han desarrollado una conexión más fuerte con su intuición y han aprendido a confiar en su voz interior. Estas voces son una forma de orientación y apoyo espiritual, proporcionando una dirección en momentos de duda y alentando a seguir el camino correcto en su búsqueda de la verdad. Número 3. Tener visiones. Igual que la voz del guía interior, las visiones son una señal de que tu parte espiritual está profundamente despierta. Las visiones a veces pueden sentirse como ensoñaciones diurnas, sueños que tienes mientras permaneces despierto. Las visiones son experiencias de ver más allá de lo tangible, adentrándose en planos sutiles de existencia para las personas altamente espirituales. Tienes que comprender, mi querido signo Acuario, que las visiones son un medio de recibir mensajes simbólicos y revelaciones espirituales. Esto ocurre porque al practicar la meditación y otras técnicas espirituales, se expande la percepción más allá de los límites del cuerpo físico y se accede a dimensiones superiores de la conciencia. Las visiones que pueden ser una puerta a una mayor comprensión del propósito de vida, una conexión con guías espirituales o la visión de futuros eventos que pueden ser relevantes para el camino espiritual de las personas de este maravilloso signo del zodiaco. Número 4. Despertarse durante en la madrugada, sin razón aparente. ¿Alguna vez te has despertado entre las 3 y las 4 de la mañana sin ningún tipo de razón? Las personas altamente espirituales pueden experimentar despertares en horas que se consideran significativas desde una perspectiva espiritual. Esto ocurre porque su ritmo circadiano está sincronizado con las energías cósmicas y espirituales, lo que les permite estar más conectados con el flujo universal. Estas horas, como las 3:33 am o las 4:44 am, son consideradas momentos propicios para la meditación, la oración o la reflexión interna.
El despertar en estas horas espirituales es una señal de que la persona está en sintonía con ciclos más profundos y que su conciencia se está expandiendo hacia una comprensión más elevada. Si te estás despertando en esta franja horaria, es probable que necesites recibir un mensaje del plano espiritual. Si quieres que hablemos más profundamente de esto en otro video, déjamelo en los comentarios y lo abordaremos más detalladamente en otra oportunidad. Y por último, el número 5. Experimenta a abrazar estas experiencias con humildad y discernimiento, reconociendo que son portales hacia un mundo interior de sabiduría y comprensión. Ellos, a través de esta sensibilidad, cultivan una conexión profunda con su ser interior y con las energías útiles que les rodean, lo que les permite navegar con gracia y propósito en su camino espiritual y en la maravillosa danza de la existencia misma. Todas estas extrañas cosas, que solo le ocurran a las personas del signo Acuario altamente espirituales, son manifestaciones de su conexión con lo divino y lo más profundo de su ser. Las cosas que les van ocurriendo en su vida terrenal son experiencias que pueden parecer inusuales desde una perspectiva convencional, pero son pilares en el camino de aquellos que buscan la expansión de la conciencia y el despertar espiritual. Estas experiencias abren un mundo de posibilidades y significado, permitiendo que la persona se adentre en una travesía de autodescubrimiento, sabiduría interior y conexión con lo divino. Cuéntame en los comentarios, mi querido Acuario, si te pasan este tipo de cosas o qué otras cosas te pasan. Para que podamos compartir en comunidad, espero que esta información te haya sido de ayuda, y ya sabes que cualquier pregunta me la puedes hacer en comentarios. Muchísimas gracias por acompañarme un día más, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Recuerda dejarme tu like si te ha gustado y suscribirte, para mantenerte informado en tu travesía del signo Acuario. Desde aquí te mando toda mi energía. Te lo dijo la verdadera logia acuariana.